Tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver este tema, que es el antepenúltimo tema que vamos a ver de la programación de este ciclo. Y vamos a verlo de diferentes maneras y porque el tema lo amerita, ver algunas definiciones de concepto. Vamos a ver la propagación de calor. En la propagación de calor vamos a hablar primero en la introducción que existen tres mecanismos por los cuales se da, que es la conducción, la convección y la radiación. Vamos a decir que la conducción se propaga el calor a la energía interna por el contacto directo entre la micropartícula que constituye el cuerpo. En los cuerpos sólidos es el mecanismo fundamental de propagación del calor. Entonces la conducción se da más que todo en aquellos cuerpos, aquellos objetos sólidos. Hablar de transferencia de calor por conducción es la transferencia que se traslada de un calor de un cuerpo, un objeto, hacia otro. Entonces tienen que ser materiales fijos. Está vinculado también a esta transferencia de calor en la temperatura dentro del cuerpo. La misma caracteriza el estado térmico de un cuerpo y determina su grado de calentamiento como el estado térmico de los diferentes puntos de un cuerpo durante la conducción y es diferente. La temperatura llegando a un punto, dependerá de la posición del otro punto y del tiempo. Se manejan estas dos características según la vinculación de la distribución de la temperatura. Y la radiación es la transferencia de calor en forma de ondas electromagnéticas de diferente longitud, debido al movimiento de los átomos o moléculas del cuerpo radiante. Todos los cuerpos son capaces de emitir energía, que al ser absorbido por otros, se transforman de nuevo en calor. Entonces van a haber un intercambio de calor radiante y que van a estar constituidos por moléculas y átomos propiamente dicho. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es energía transferida entre un sistema y su entorno debido únicamente a la diferencia de temperatura entre dicho sistema y algunas partes de su entorno. Y cuando hablamos de conducción, estamos hablando de calentando una porción de un cuerpo, podremos comprobar que al cabo de un tiempo la temperatura del resto del cuerpo ha aumentado. Esto puede ser un objeto sólido, como un objeto que tiene una superficie hueca y que todo, para guardar ese equilibrio, tiene que calentarse. Y la convección se calienta la parte inferior de un fluido y se va a comprobar la temperatura por medio de puntos, tanto el punto de la base como el punto que se encuentra en la superficie, para ver cuáles son los dos momentos de reposo y la corriente que asciende desde la base hacia la superficie. Entonces la radiación, vamos a decir que finalmente son dos cuerpos a temperatura diferente separados en el vacío. También llegan a igualar sus temperaturas sin que puedan hablarse de conducción. Entonces, casi se parece, pero no es igual. La radiación son rayos ultravioletas, en el caso del Sol hacia la Tierra, o puede ser también por una máquina o rayos X, entonces, que emana sus rayos y tiene que penetrar, que no los vemos, a simple vista no se ven, pero que tiene que penetrar sobre una superficie, ya sea líquido o sólido. Tenemos la propagación del calor por conducción. Y en esta propagación del calor por conducción se manejan dos tipos de temperatura. Tanto la temperatura T1 como la T2, donde la T1 tiene que ser mayor que la temperatura 2 y llega un momento que esta temperatura, la T1,
o la T2 tiene que guardar un equilibrio. La propagación del calor por convección, en este se da una convección, es un proceso mecánico de transporte de calor que tiene lugar exclusivamente en los fluidos y que consiste en una transferencia de calor. Esta transferencia de calor que se va a dar por los fluidos, grasas y corrientes, llega a llamarse convección natural o libre. ¿Por qué? Porque van a tener un aparecer espontáneo en los fluidos y cuya densidad va a llegar a la temperatura. Entonces, la propagación del calor por radiación, como vemos en la imagen, esta radiación no la vemos. Esta radiación térmica se extiende de la radiación electromagnética que emite la superficie hacia un cuerpo que ha sido determinado y que en cierto momento todas las direcciones, todas las propagaciones de la velocidad de la luz y cuando chocan contra otro cuerpo es que pueden ser reflejadas. Y es ahí donde se van a experimentar, a observar las maneras de cómo la energía es aprovechada en el cuerpo. Al ser calentados son capaces de emitir grandes cantidades de energía. Entonces, cuando tenemos un cuerpo negro, según esto, todo cuerpo capaz de absorber gran cantidad de energía es igualmente un buen emisor en la misma proporción que es capaz de absorberla, el cuerpo es capaz de absorber toda esa energía y cuando esa energía es absorbida por completo, forma un cuerpo negro. Así vamos a tener también la ley de Stephen Boltzmann. Esta radiación térmica produce el mismo efecto que hubiera producido un flujo de calor, ya sea por conducción o convección. Y esta radiación va a haber un medio de transporte por el cual se va a ir propagando y el calor es transferido por radiación. La potencia de la radiación, que se clasifica como P, entonces llega a tener el nombre de la ley. Entonces vamos a tener aquí, como vemos en la imagen, radiación, convección y conducción. Cuando se produce la transferencia de calor e intercambio de energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distintas temperaturas, debemos saber que el calor es la energía total de movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. La temperatura es la que va a medir la energía y la energía que se está liberando es la que se va a traducir en una temperatura. Entonces tenemos la conducción, que es la transferencia hacia un cuerpo sólido. Y este cuerpo sólido transfiere por medio toda la energía y para guardar en su extremo más fríos por conducción a la vez que va a ir aumentando la temperatura. Y tenemos, por último, en esta imagen, la convección se aplica a la propagación de calor de un lugar a otro por movimiento de materia a través de medios líquidos o gaseosos. Son ejemplos, por ejemplo, del aire caliente o el sistema de calefacción del agua. Entonces, nosotros vemos que estas liberaciones de energía o traducciones de energía que van a estar en relación con todos estos movimientos magnéticos, por decirlo así, y de que se van a ver un calentamiento traducidos en temperatura. Tenemos la radiación, como los rayos del sol, los rayos ultravioleta, la emisión continua de energía de la superficie de todos los cuerpos. En esta energía se denomina radiante y es transportada por ondas electromagnéticas. Entonces, vemos que estos rayos infrarrojos, los ultravioletas, son ondas que transportan energía radiante hacia la Tierra, en el caso del ejemplo del Sol hacia la Tierra. Y tenemos también, el calor se transfiere en forma de energía, el calor transfiere un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Dicho esto, vamos a decir que la energía se transfiere en tres mecanismos: conducción, convección y radiación, como comenzamos al inicio.
y que la temperatura es la medida de la energía interna de un sistema y que la temperatura a su vez se puede medir con los termómetros y con sensaciones térmicas. Muchísimas gracias. Repasen la clase para el parcial.